continuación, el doctor Domingo Marzal nos hablará de la insuficiencia cardíaca. Buenas tardes, Europa. Buenos días, América. Hola al resto del mundo. En primer lugar, agradecer a la Sociedad Española de Cardiología y a MSD la oportunidad que nos han dado de compartir conocimiento y poder estar aquí, ¿no? Yo voy a tratar de resumir lo más interesante del American Heart en insuficiencia cardíaca. Y para ello voy a hablar de los estudios del ROSE-AHF, del TOPCAT, comentar de forma breve un simposio muy importante que hubo de diabetes e insuficiencia cardíaca y luego, pues, con pelo y señales, las guías americanas de insuficiencia cardíaca que tienen solo 300 páginas. El primero de los estudios, el ROSE-AHF, es un estudio que evalúa el efecto en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda y disfunción renal. 320 pacientes, 60 pacientes fueron seleccionados, pues la estrategia con neseritide y dopamina frente a placebo. Sabemos que neseritide y dopamina tienen un efecto protector renal y inductor de la diuresis que podría ser beneficioso en estos pacientes, y es lo que trata de ver el estudio, cuál es el comportamiento de estos fármacos. En la estrategia neseritide, el primer endpoint que se evalúa, que es el endpoint de descongestión, viendo la diuresis en 72 horas de los enfermos, sale neutro, no hay diferencia de neseritide frente a placebo, y el efecto de la función renal lo hace viendo los niveles plasmáticos de cistatina C, igualmente no hay diferencia en la estrategia frente a placebo. De los endpoints clínicos, pues decir que muerte e insuficiencia cardíaca a los 60 días no hay tampoco diferencia, el resultado es neutro, y la mortalidad a los 160 días pues ocurre tanto de lo mismo. Respecto a la estrategia de dopamina frente a placebo, pues igual que con neseritide. Neutro, el endpoint de descongestión, el endpoint renal y los endpoints clínicos de muerte, insuficiencia cardíaca y mortalidad. A excepción del endpoint de descongestión en pacientes con fracción de eyección por encima del 50%, donde sí que parece que es favorable la estrategia de dopamina frente a placebo. El TOPCAT, probablemente de los estudios más esperados en insuficiencia cardíaca de los últimos tiempos, bueno, pues trata de comprobar el efecto de la espironolactona en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca sintomática y fracción de eyección del ventrículo izquierdo conservada, por encima o igual al 45%. E incluyen dos tipos de pacientes: pacientes que tienen una hospitalización por insuficiencia cardíaca en el último año o que tienen los péptidos natriuréticos elevados. Para ello se incluyen 3.445 pacientes en espironolactona a la mitad y la otra mitad para placebo. Y aquí relevante es que el 34% de enfermos del grupo de espironolactona abandonaron el tratamiento, 31% en el grupo de placebo. Las características basales de estos enfermos eran fundamentalmente enfermos en clase 2, 2/3 de ellos. La mayoría se incluyeron por un episodio de hospitalización por insuficiencia cardíaca en el último año, y luego el tratamiento suele ser el estándar de estos pacientes: alto porcentaje de IECA-2, alto porcentaje de beta-bloqueantes. Llama la atención, no tiene que ver muy bien con el resultado del estudio, pero llama la atención que hay un 35% de enfermos con fibrilación auricular y son enfermos con insuficiencia cardíaca sintomática, y solo 2 de cada 3 son anticoagulados. Eso, bueno, pues se queda ahí para la meditación. El endpoint primario del estudio, que es un combinado de muerte cardiovascular, hospitalización por insuficiencia cardíaca y parada cardiorrespiratoria resucitada, sale neutro de espironolactona frente a placebo. Si desglosamos ese endpoint primario, podemos comprobar cómo existe una reducción significativa de la hospitalización por insuficiencia cardíaca en el grupo de espironolactona, y como efectos secundarios, fundamentalmente, y lo esperado, es un doble porcentaje, o sea, el doble de hiperpotasemias en el grupo de espironolactona. También existe una elevación de la función de la creatinina y, por tanto, un deterioro de la función renal. Interesante en este trabajo es que la mitad de los enfermos fueron incluidos en América y la otra mitad fueron incluidos entre Rusia y Georgia. Aquellos pacientes que fueron incluidos en Rusia y Georgia tenían el placebo una tasa de eventos del endpoint primario del 8% y 4 veces más aquellos incluidos
en América. Por tanto, parece que la población para nada es comparable. El por qué habrá que estudiarlo. Pero sí que, si nos fijamos que en esa población que tiene unos eventos más razonables y más lógicos en este tipo de pacientes, sí que parece que espironolactona tiene un efecto favorable frente a placebo. Por tanto, no sería nada descabellado el poder utilizar espironolactona en este tipo de pacientes, siempre teniendo cuidado con la función renal y los niveles de potasio. Respecto a insuficiencia cardíaca, son 2 diapositivas más de sensibilización y de puesta al día que de un alto nivel científico, ¿no? Un simposio muy interesante y para mí lo más relevante es tratar de concienciar a los cardiólogos aún más de que tenemos una doble epidemia que han decidido unirse entre ellas y que suponen un problema de primer nivel sanitario, de tal manera que hasta el 40% de los enfermos con insuficiencia cardíaca son diabéticos. Y luego, para no marear evidentemente con cifras, no lo voy a hacer, pues todos sabemos que prácticamente en enfermos con insuficiencia cardíaca y diabetes la mortalidad se duplica y la hospitalización por insuficiencia cardíaca crece de forma exponencial. Respecto al tratamiento de control de la glucemia, es importantísimo tener en cuenta que hay que individualizar el tratamiento, individualizar los fármacos e individualizar los objetivos. Algo que creo que es novedoso es entender la diabetes como una enfermedad cardiovascular de primer nivel y que tiene mucho que ver con la resistencia a la insulina y, por tanto, el mal metabolismo de azúcares, mal metabolismo de ácidos grasos y, finalmente, acúmulo de lípidos en las vísceras, fundamentalmente a nivel cardíaco. Y eso puede provocar la miocardiopatía lipomatosa, que se postula como una de las causas de afección cardíaca debido a la diabetes y en torno a la cual se están desarrollando multitud de estudios en los últimos tiempos y que por ahí van gran parte de la investigación en diabetes e insuficiencia cardíaca. Respecto a los tratamientos, comentar que metformina, inicialmente proscrita en el tratamiento de pacientes con insuficiencia cardíaca, últimamente hay estudios directos del fármaco donde se demuestra la reducción de la mortalidad y hospitalización por insuficiencia cardíaca y que un metaanálisis de reciente publicación habla de una reducción de hospitalizaciones del 20% y de mortalidad de al menos del 7%. Por tanto, metformina en pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca controlada y que la función renal está conservada, se puede utilizar, además esperando buenos resultados del tratamiento. Ya sabemos que tanto en Europa como en América las TCD están absolutamente contraindicadas o no recomendadas en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, salvo casos muy puntuales, pero que a efectos prácticos prácticamente se pueden considerar descartadas en este tipo de pacientes. Un apunte acerca de los inhibidores de la DPP4 y análogos de la GLP-1. Son 2 grupos de fármacos con una gran cantidad de trials en marcha que van a dar resultados y están dando resultados en la actualidad y en el corto plazo. Ya sabemos, por ejemplo, que sasagliptina y alogliptina son neutros respecto a la mortalidad cardiovascular y eventos isquémicos, por tanto parece seguros. Sí que sasagliptina ha incrementado el número de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, pero van a salir gran cantidad de trabajos y en experimentación animal y ya en estudios fase 2 en humanos se ve que tienen ambos un efecto protector a nivel vascular, renal y cardíaco. Por tanto, bueno, pues esperanzas a ver qué resultados dan los estudios, ¿no? Bueno, toca el momento guías de insuficiencia cardíaca, esas 300 páginas que no recomiendo a nadie, que yo voy a tratar de contar lo que a mí me ha parecido más importante y del ambiente que se ha respirado en la American Heart, porque luego pues uno en su casa con el otoño y el calorcito pues se puede dedicar a desgranar la guía y a comparar el 1A, 2B, 3A, todos esos juegos que a alguno le gusta hacer. Yo voy a comentar lo que creo que es más importante. La guía tiene como filosofía de partida que todo aquello que plasma debe de dirigir la terapia médica al médico. Por tanto, ayudar un poco a orientar la estrategia terapéutica centrada en el paciente y cuál es el camino que debe seguir el médico.
En segundo lugar, a nivel conceptual, incluyen la fracción de eyección para la definición de insuficiencia cardíaca y, por tanto, diferencian insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, aquella que tiene menos del 40% de función ventricular izquierda, frente a insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, que es aquella que tiene al menos un 50% o más de función ventricular izquierda. Algo muy importante que se aplica a insuficiencia cardíaca, pero también a otro tipo de enfermedades crónicas, por ejemplo, la diabetes, es que la estrategia y el abordaje de tratamiento debe considerar 3 puntos muy importantes. Uno de ellos es considerar la calidad de vida del enfermo. El siguiente punto debe ser la coordinación de cuidados, que esta patología crónica de tan alta prevalencia no debe de estar descoordinada la atención. Y, en tercer lugar, la incorporación de los cuidados paliativos, que a la hora de atención de crónicos y de pacientes en su domicilio es pues muy importante. Respecto a biomarcadores, hay biomarcadores para aburrirse, pero evidentemente los que tienen utilidad en nuestra práctica clínica son los péptidos natriuréticos. Y en la guía se consolida su utilización para diagnóstico o exclusión de la insuficiencia cardíaca. Todos conocemos que un punto de corte de 50 en el BNP tiene un altísimo valor predictivo negativo, de hasta el 98%, y en el ProBNP, con un punto de corte de 300, tiene un valor predictivo negativo del 96%. Y también tienen indicación en primer nivel para establecer el pronóstico de la insuficiencia cardíaca. Un nivel un poquito por debajo de recomendación es utilizar el péptido natriurético para guiar el tratamiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Esto no es ninguna novedad, pero creo que los tiempos que corren, donde hay que optimizar aquello que hacemos, con la línea de que no solamente hay que ser eficiente en lo que hacemos, sino también eficiente en lo que indicamos, es recordar que eso de repetir ecografías periódicas a pacientes que no tienen cambios en la situación clínica no aportan ningún tipo de valor y solamente generan costes. El tratamiento farmacológico, no hay novedad en diuréticos, no hay novedad en IECAS, ARA2, betabloqueantes, etcétera, pero sí que se asienta la indicación de los antagonistas de los receptores mineralocorticoides en la clase funcional 2 de la NIJA, en base a los énfasis, F, SUR, RALs y demás. Dos apuntes respecto también a la farmacología. La ivabradina, que evidentemente tiene su hueco en las guías europeas de cardiología y la utilizamos los cardiólogos en nuestro país. En Estados Unidos no la mencionan, no aparece ni una sola vez la palabra ivabradina en las guías americanas de insuficiencia cardíaca. De todos los fármacos para el tratamiento de insuficiencia cardíaca que tienen un horizonte a corto plazo muy positivo, destacan fundamentalmente dos. La serelaxina, que todos pues sabéis que es un vasodilatador fundamentalmente y que además tiene efectos reguladores neurohormonales, y el omecamtiv, que es un activador específico de la miosina cardíaca y lo que hace es incrementar la sístole cardíaca sin incrementar el consumo de oxígeno, y hay expectativas en ambos dos, a ver qué ocurre con los resultados a medio plazo. Importancia es, en cuanto a la terapia con dispositivos, el CRT, la terapia de resincronización cardíaca. ¿Por qué? Porque se homogeneizan las guías de dispositivos americanas y las guías de insuficiencia cardíaca. Ese algoritmo está disponible para quien quiera verlo en la guía de insuficiencia cardíaca, y ellos hacen hincapié en la vía verde. Está marcado la vía verde, que es el target fundamental de paciente al que hay que resincronizar. A modo de esquema, todos sabemos que aquel paciente FETEM será el que tenga fracción de eyección menor o igual del 35%, que tenga síntomas, es decir, clase funcional 2 o 4 ambulatoria de la NIJA, que esté en ritmo sinusal, que tenga un patrón de bloqueo rama izquierda y que el QRS sea igual o superior a 150 milisegundos. Entonces, el nivel de recomendación será 1 y el grado de evidencia será A para la clase 3, 4, B para la clase 2. ¿Qué ocurre cuando el enfermo tiene una anchura de QRS entre 120 y 149 milisegundos? Pues que se rebaja levemente el nivel de recomendación, pero igualmente se beneficiarían de la terapia. Aquel paciente que tenga fracción de eyección menor o igual al 35%, tiene fibrilación auricular e indicación de estimulación ventricular por el motivo que sea, pues tiene un nivel de recomendación 2A, considerando que se trata de un paciente con ablación del nodo auriculoventricular, o bien que sepamos que la respuesta ventricular estará controlada y asegure prácticamente un 100% de estimulación ventricular. ¿Por qué? Porque serán aquellos enfermos que se beneficiarán de la terapia de resincronización.
E igualmente, en el mismo nivel de recomendación está el paciente al que se le va a implantar un marcapasos, tiene fracción de eyección igual o inferior al 35% y sospechamos o intuimos que al menos el 40% del tiempo estará en estimulación ventricular. ¿Por qué? Porque se beneficiará de la terapia. Y ya para tocar dos aspectos que están creciendo mucho, no estamos hablando de cosas de otro tiempo, es la terapia regenerativa y la asistencia ventricular que comentaré a continuación. Respecto a la terapia regenerativa, fundamentalmente a expensas de células de stem cell mesenquimales y de stem cell cardíacas, está habiendo un gran desarrollo en este campo. Los investigadores hablan de que ha habido un gran avance en cuanto a seguridad y sencillez de la técnica con la liberación transcatéter, que hay efectos estructurales demostrados en cuanto a reducción de la cicatriz, efecto positivo en el remodelado ventricular, mejora de la función ventricular, etcétera, y que además tienen endpoints clínicos de calidad de vida y capacidad funcional que son favorables. Para concluir, la asistencia mecánica, pues evidentemente tiene un nivel de recomendación 2A para aquellos pacientes que están en perspectivas de recuperación o de decisión de trasplante cardíacos debido a un fallo agudo, profundo y grave de la hemodinámica cardíaca, y en esto se recomiendan dispositivos de corto plazo, fundamentalmente el ECMO, que es el que más desarrollado está, más evidencia tiene. Y a nivel medio largo plazo, los pacientes que pretendemos que prolongar su supervivencia y están en fase 2 con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida. En este tipo de pacientes donde interesaría tener un dispositivo de larga duración, pues fundamentalmente podemos hablar del HeartMate 2, que tiene resultados muy positivos en cuanto a supervivencia. El 80% de enfermos están vivos a los 6 meses, 70% al año. La capacidad funcional se mantiene por encima del 80% en 1 o 2 de la NIJA y solo un 4% de estos dispositivos hay que recambiarlos. Pues esto es todo lo que hay. Gracias.